tenemos las 5:27 minutos, listos para nuestro confinados del día de hoy. Nuestro confinado de hoy es los últimos tiempos, así que la invitación a todos es a estar hoy conectados con confinados. Saludamos a María, a Jesús Armando Ortega desde Bello, a Gloria Rendón, a Nora Díaz, a Nuri Raquel Rodríguez Trejos. Jesús Armando, bendiciones también. A Viviana Romero. María Inés, bendiciones para usted y para todos los hermanos Gutiérrez, Héctor Oliveiros desde España, Luzaideve. Bendiciones a Gloria Rendón. Una buena tarde a Nuri Raquel Rodríguez, también desde España. Bendiciones. Armando Sánchez está con nosotros. Gloria González, un abrazo, Gloria. David Moncada está con nosotros también. Gloria Benjumea. Luzaidez, buenas tardes también. Bendiciones para su familia, Luzaidez. A William Acosta, también la tenemos en momento a William. A Luz López, a Nancy Góngora, bendiciones. Jessica Gutiérrez también entra a esta hora con nosotros. A Jairo, a Freddy Patiño. Aura Elena Cabrera, bendiciones Aura, Isabeles. Bueno, ya van entrando entonces todos nuestros hermanos y amigos que están fieles y atentos a confinados. Nora Díaz, bendiciones también Nora. Aura Luz con nosotros también, Cabrera. Jessica Gutiérrez, bendiciones Jessica. Jaime Flores también entra a este momento con nosotros. Darío Montalvo desde Cartagena. Darío, un abrazo, saludos. A Verónica Legarda, a Marta Arango. Armando Sánchez, bendiciones, claro que sí, dispuestos Armando, así es. Jaime Flores, un abrazo, bendiciones para ti, tu esposa y tu hija. A Luz María Álvarez también le saludamos, a Viviana Romero, a Felipe Gaviria, que está con nosotros, a Jorge Álvarez, buenas tardes Jorge. Luz María Álvarez, que también está en Cartagena. Héctor y Nuri nos saludan y están con nosotros a esta hora. Ya pueden tomar el link y compartirlo. Recuerde también suscribirse en el canal de YouTube. Allí pueden buscar también todos los videos y tener, si se inscriben, la campanita en YouTube también les suena cuando estemos transmitiendo o cuando tengamos videos nuevos. Jorge Álvarez, bendiciones. Kimberly está con nosotros. Felipe Lozano, buenas tardes. Gloria Patricia Ortega, desde Orlando, Florida, buenas tardes. A Julián Alberto Naranjo también, que está con nosotros. Minutos para hablar de los últimos tiempos. Byron Hill, desde La Estrella, bendiciones. Gloria Patricia Ortega. Juan Raúl Urrea Velázquez, bendiciones a todos los que ahora están entrando. Dios lo bendiga. Felipe Gaviria también, amén para ti. Gina Soto, Julián Alberto Naranjo, bendiciones. Alicia Tobón entra a ver el video también, la transmisión de esta tarde. Lina María Ochoa también está con nosotros. Y bueno, vamos a hablar entonces de los últimos tiempos. Es una frase que en estos días ha salido a flote con el tema del COVID-19, el tema de la pandemia, con el tema ya también de el tal nuevo orden mundial que están hablando por allí, con el tema del chip y la vacuna del chip, con el tema de los avispones que también vienen. Entonces hay toda una atmósfera de los últimos tiempos, toda una atmósfera de apocalipsis, porque apocalipsis no es tragedia realmente, apocalipsis significa revelación. Y cuando hablamos de apocalipsis estamos hablando de la esperanza. Recuerde que Apocalipsis no es un libro trágico y terrorífico. Apocalipsis es un libro de esperanza, ahí donde vemos que el bien, que es Cristo, vence finalmente sobre el mal, que es el diablo y sus huestes demoníacas. Pero también podemos ver en Apocalipsis el evangelio de la esperanza y de cómo Dios se burla del maligno. Me fascina porque Apocalipsis muestra esa paradoja burlesca, no es paradoja, es burla realmente, de que un cordero, porque es una figura obviamente que es Cristo Jesús, vence a un dragón. Eso está en Romanos 12. Entonces el cordero aparece en el capítulo 5 y en el capítulo 12 aparece el diablo como un dragón.
Y todo Apocalipsis muestra que ese cordero vence al dragón. Toda una burla que hace el Evangelio y que hace Apocalipsis sobre el mal y cómo entonces este mal y toda su artimaña queda reducida a nada por un cordero, el cordero de Dios que venció. Bueno, vamos a mirar Mateo 24. Es el texto que vamos a ver hoy. No lo vamos a estudiar todo porque obviamente pues no daría el tiempo para hacerlo. Bendiciones. Doralba está en Nariño, en Pasto. Un saludo para ella. Es nueva en nuestras transmisiones. Qué bueno poder saludar a la gente de Nariño, del sur de nuestro país. San Mateo 24, si usted tiene una Biblia, entonces le invito a que la abra allí, en San Mateo 24. Ahora, San Mateo 24 no se puede leer solo. Tenemos que tener en cuenta los contextos. Recuerde, los que han estudiado algo de hermenéutica, que es acerca de la interpretación bíblica, en la hermenéutica, tanto como, bueno, sí, en la exégesis, pero sobre la hermenéutica, sobre todo, se nos invita a tener en cuenta los contextos del texto, ¿sí? Lo que precede al texto que vamos a estudiar y lo que es posterior, los contextos del texto. La Biblia, su propio intérprete, es la primera regla que encontramos en la hermenéutica bíblica. La Biblia es su propio intérprete. Y para interpretar un pasaje tenemos que interpretarlo a la luz de lo que le rodea al pasaje. No puede uno coger un texto y simplemente sacarlo e interpretarlo como si nada bajo las circunstancias o bajo la situación actual. No, yo debo coger un texto y de una forma responsable aplicarle una regla hermenéutica básica que es usar los contextos para poder entender el texto que voy a usar. Entonces, antes de empezar el capítulo 24, usted va a ver en el capítulo 23, cuando Jesús ya viene condenando a todos los religiosos, a los fariseos, a los escribas, se va fuertemente contra ellos y los condena en cierta medida, condena su hipocresía, su religiosidad estéril, todo lo malo que hay. Les dice sepulcros blanqueados, les dice ciegos, guías de ciegos, les dice de todo realmente. Pero si nota el versículo 37, ya Jesús dirige su discurso no a los escribas, a todo lo que es el sistema religioso como personas, sino ya al templo y a la misma ciudad de Jerusalén. Notes el versículo 37 al 39 del capítulo 23 de Mateo. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. A ella, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa se os dejará desierta, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces hay una sentencia contra Jerusalén. El capítulo 24. Cuando salió Jesús del templo, nótese dónde proclamó esa sentencia, dónde condenó a los fariseos y al sistema religioso, a estas personas en el templo. Cuando Jesús sale del templo y se iba, se le acercaron los discípulos y para mostrarle los edificios del templo. El templo era algo majestuoso. Recordemos que Herodes, Roma mandó a construirle el templo a los judíos para contemplarles a ellos, quiere decir, para darles así un capricho o el deseo de algo. Pero a Roma no le importaba imponer religión, simplemente le importaba imponer impuesto. Y de hecho construyó un templo majestuoso a lo cual los judíos debían pagar impuesto. Se dice que en el tiempo en que Jesús estuvo recorriendo el templo, no estaba totalmente culminado, que la construcción del templo pudo demorar más de 30 años, que era una cosa majestuosa, y los discípulos le dicen a Jesús, mira esos edificios, versículo 2, mas él respondiendo le dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces tenemos una triple sentencia, escribas y fariseos, todo el sistema religioso. Segunda sentencia a Jerusalén como ciudad.
tercera sentencia al templo, como ese icono religioso que le daba a los judíos una identidad profunda acerca de su fe, porque allí en el templo era donde Dios se manifestaba, según ellos, donde se hacían los sacrificios, donde Dios, recordemos Ezequiel, la Shequina de Dios descendía en el templo. Entonces, cuando Jesús se aleja después de estas sentencias, el versículo 3, los discípulos se acercan estando a solas con él, estaba sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado y le dijo, o le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederá esto? Recuerden, esta pregunta es triple. Hay tres preguntas en una. No podemos entonces perder de vista el contexto. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Qué es esto? Lo que acabo de decir, del templo. ¿Sí? ¿No quedará piedra sobre piedra? De la ciudad Jerusalén que mata a los profetas. Entonces, ¿cuándo sucederá esto? Luego la segunda pregunta, ¿y cuál será la señal de tu venida? Esa es la segunda. Y de la consumación de este siglo, no del fin del mundo. Hay una mala traducción en algunas versiones bíblicas que dicen del fin del mundo. Bueno, otros intérpretes, de acuerdo a la escuela escatológica, dirían que esta pregunta es que el fin del siglo es el del siglo existente, o sea, de la era humana. Otros interpretarán siglo como la etapa de 100 años, que sería el primer siglo de la iglesia cristiana. Entonces, escúchese esto, porque es una pregunta triple, una pregunta o tres preguntas en una. Entonces, el Evangelio de Mateo, capítulo 24, debe leerse a la luz de esta triple pregunta y del contexto ya mencionado. Entonces, Jesús va a empezar a hablarles de lo que es esa pregunta sobre el fin. Y del versículo 1 a 3 ya tenemos, ahora es el comienzo de dolores, va del versículo 4 al versículo 14. Estando él sentado, bueno, entonces les dijo el versículo 4, mirad que nadie os engañe. Realmente, del versículo 4 al 14 es una advertencia a los discípulos, una advertencia acerca de los engañadores. Nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Habréis de oír de guerras, rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Luego habla de otras señales, se levantará nación contra nación, reino contra reino en diferentes lugares, habrá hambre y terremotos, una cantidad de fenómenos, fenómenos de guerras, fenómenos nacionales, internacionales, fenómenos naturales como son los terremotos y las hambres. Versículo 8 dice, todo es comienzo de dolores, no es el fin. Y verdaderamente o realmente todo lo que aquí se menciona ha ocurrido en los últimos 2000 años. Claro, desde que Cristo lo dijo hasta ahora, eso ha venido sucediendo. Vamos recogiendo una idea principal y primaria de lo que quiero compartirles. Cuando hablamos el fin de los tiempos o en los postreros tiempos, cuando usted lo lea en la Biblia, el fin de los tiempos o en los postreros tiempos, ese tiempo no tiene una cronología exacta. Ese tiempo es todo tiempo desde la ascensión de Jesús, cuando resucitó y ascendió, hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, cuando la Biblia habla de los últimos tiempos, está hablando de todos los tiempos, desde la ascensión de Cristo hasta su retorno a la tierra. Quiere decir que desde hace 2000 años estamos viviendo los últimos tiempos. Y todas estas señales de hambres, de guerras, de terremotos, eso es principio de dolores. Y todo lo hemos vivido desde hace 2000 años, esto viene sucediendo. Versículo 9 dice, os entregarán a tribulación, y aquí está hablando a los discípulos como cristianos, judíos cristianos, y antecede o también está previendo a los futuros discípulos que serán entregados a tribulación, los matarán, serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre, muchos tropezarán entonces y caerán, se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán, se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino, el versículo 14, es muy importante porque es
algo que es puntual, crucial. Escuche, porque si hay una señal contundente que es para nosotros un termómetro, un medidor del retorno de Cristo, es el versículo 14. Este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces lo que son hambres, terremotos, guerras, reinos contra reino, la tribulación de la iglesia, la persecución de la iglesia, el traicionarse en los unos a los otros, el odiarse en los unos a los otros, eso es principio de dolores, no es el fin. Falsos profetas y engañadores es principio de dolores, no es el fin. Pero sí hay una señal contundente, está en el versículo 14, que el evangelio del reino sea predicado para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ahora, nótese que sigue Jesús respondiendo. Las respuestas de esta una única pregunta, que es triple, están entrelazadas. Jesús salta lo uno con lo otro. Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Ahora Jesús se va a referir a lo que iba a ocurrir en el año 70. Esto es aproximadamente 35 años después de su muerte y ascensión. El general Tito vendría, porque los judíos finalmente después de Cristo, años después, lograron sacar a Roma y a los romanos de Jerusalén. Esto encendió la ira de Roma, el cual le encargó al general Tito que retomara a Jerusalén, pero que la retomara con la gente viva o muerta, que les enseñara a los judíos la lección de que al imperio no se le burla de esa manera. Tito reúne sus tropas, varias legiones de soldados, van a sitiar a Jerusalén, y ahora lo que Jesús está hablando es lo que le ocurrirá a la ciudad y a los judíos, y sobre todo a los creyentes judíos, porque la iglesia nació inicialmente en Jerusalén. Por lo tanto, cuando veáis la abominación desoladora, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a sacar cosas de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, pero hay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días. Bueno, recordemos que cuando Jerusalén será sitiada por los romanos, una de las cosas que traerá más muerte en Jerusalén será la hambruna. Y de hecho, uno puede leer en los libros apócrifos o deuterocanónicos, y también puede leer en los libros de Josefo, el historiador del primer siglo, cómo ocurrió lo mismo que ocurrió en Jerusalén cuando los babilonios invadieron a Judea, y era que las mujeres se comían a los bebés. La hambruna era tan grande que ellas tenían que cocinar a sus hijos para comerlos. Por eso aquí dice que hay de las que estén en cinta. Y mire, nótese esto, el contexto judío es tan grande porque dice, oren para que vuestra huida no suceda en invierno, pues el invierno en Palestina es bajo cero, y huir en esas temperaturas era buscar encontrar la muerte por fuera. Ni que sea el día de reposo, porque si los romanos llegaran a entrar a Jerusalén un día sábado, ellos prefieren dejarse matar que salir corriendo por no quebrantar la ley. Ahora, el versículo 21 dice, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Pero esta gran tribulación, Jesús la está profetizando sobre Jerusalén, sobre los judíos creyentes del primer siglo, no sobre la iglesia. La iglesia no aparece en el contexto de Mateo 24, todavía inclusive no hay iglesia. Recuerde que la iglesia nace en Hechos capítulo 2, el día del Pentecostés. Sin embargo, sí está hablando a los creyentes del primer siglo. Dice el versículo 21, y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esos escogidos son los creyentes judíos que ya habían seguido y creído a Jesús. Ahora, el versículo 23 dice, entonces, si algunos dijeren, miradlo allí, ese es el Cristo, ahí está, no creáis. Recuerde, vuelve al mismo tema del versículo 4 en adelante, que es advertir sobre el engaño. Porque se levantarán falsos cristos, dice el versículo 24, mostrarán grandes señales, prodigios, para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos.
ved que lo he dicho de antemano. Versículo 26, por tanto, si os dicen, mirá, él está en el desierto, no vayáis, o mirá, él está en las habitaciones interiores, no le creáis, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Mire esto interesante, el versículo 28, donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres, pero las versiones más originales dice se juntarán las águilas. Y las águilas y el águila era el símbolo de los romanos, era el símbolo de Roma. Y por eso este contexto tiene que ver con la retoma que los romanos harán de Jerusalén en el año 70. Así que cuando Jesús está hablando del fin de la tribulación, no está hablando para el siglo XXI, está hablando en ese contexto de los primeros días, el primer siglo, en cuanto a los judíos echaron a los romanos de Jerusalén, los romanos retomarán la ciudad a capa y a espada, a sangre y fuego. Dice el versículo 29, pero inevitablemente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, y vuelve a hablar de señales, ya señales naturales. La luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán sacudidas. Y aquí está el versículo 30, que es fundamental. ¿Cuál es la señal, la única señal de la venida de Cristo? No es el COVID-19, no son los avispones, no es el gran orden mundial, ni el chip que por ahí andan diciendo del chip y del Papa. No. La gran y última señal de la venida del Hijo del Hombre es la venida del Hijo del Hombre. Versículo 30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Esa es. ¿Cuál señal hay de su venida? La señal del Hijo de Dios. Esa es la señal. Muchos están esperando anticristo, un sistema, un chip, el 666, todo eso que lo han sacado del contexto de la literatura apocalíptica y lo han vuelto una cantidad de especulación evangélica. Hoy en redes sociales y muchos que se dicen ser escatólogos o que dicen ser profetas y estudiosos de la escatología, lo que hacen es simplemente compartir especulación, difundir especulación. No, la escatología no es especulativa, aunque las escuelas hacen caer a veces en la especulación. El texto es claro. Jesús dice, hay una señal de mi venida. ¿Cuál? Cuando yo venga en las nubes. No hay otra. Y es que los ángeles le dijeron lo mismo a los discípulos, ahí en capítulo 1 de Hechos, varones galileos, ¿qué hacen ustedes mirando al cielo? Ese Cristo que ustedes habéis visto ir al cielo en una nube, así como le habéis visto ir en una nube, así regresará. Entonces los últimos tiempos son todos los tiempos desde la primera venida de Cristo y su ascensión hasta que Él venga por segunda vez. Lo que estamos viviendo hoy es lo que se ha vivido durante los últimos 2000 años. Terremotos, guerras, hambres, pestes, todo eso ha ocurrido y Jesús le llama a eso principio de dolores, pero no es el fin. Hay sí una señal que como iglesia podemos estar atentos a ella y debemos ser inclusive promotores y debemos de ser agentes vivos de que esa señal se cumpla, que es la que les dije que está en el versículo 14. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo vendrá el fin? Cuando el evangelio del reino sea predicado. ¿Cuál es el fin? Cuando Cristo venga. Es que la segunda venida de Cristo enmarca el fin de todas las cosas. Bueno, entonces los que me están escuchando, usted podrá decir, listo, entonces la iglesia tiene que pasar por tribulación, tiene que pasar por persecución. Sí, la iglesia siempre lo ha vivido, la iglesia siempre lo ha tenido. Entonces la iglesia va a conocer el anticristo. Es que el anticristo como una persona está discutible. El anticristo y el mundo es anticristo. El término anticristo en el griego tiene dos significados. El que se antepone o está por encima de Cristo y se antepone, o el que se opone a Cristo, o el que quiere usurparlo a Él. Quiere decir, tenemos un sistema que se opone a Cristo. Por eso Juan dice en su primera carta, muchos anticristos hay en el mundo. Pero también el sistema mundanal es anticristo porque quiere sacar a Cristo de la ecuación y quiere ser adorado como a Cristo.
hablar de un anticristo como un personaje, para mí, personalmente, está revaluado. Hay que hablar de anticristo como un sistema mundanal que ha sacado a Cristo y que quiere reemplazar y ser deidad y ser adorado. El mundo quiere ser adorado, pero también está el anticristo como aquellos que quieren pasarse o hacer pasarse como Cristos, falsos Cristos. Entonces, básicamente, Jesús dice que el evangelio predicado a todas las naciones es una gran señal, como testimonio a todas las naciones, y entonces sí vendrá el fin. ¿Cómo termina este pasaje de Mateo 24? Bueno, el versículo 30 dice que entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Aquí sí ya tiene que ver con la iglesia, sus escogidos ya están en todas las naciones. No están solo en Jerusalén, donde se vivirá entonces el tema de la tribulación, de los que van a huir a Judea, de los que no vayan al campo, de que la huida no sea en invierno, porque eso solamente es para los judíos de ese momento. Es para la iglesia, los creyentes de ese momento, cuando Roma va otra vez a retomar a Jerusalén. Entonces, mis queridos, los últimos tiempos son todos estos tiempos, desde la ascensión de Cristo hasta que Él regrese. ¿Cuáles señales hay? Hay muchas señales que se han dado a través de todos los siglos: hambres, guerras, terremotos, rumores de guerra, reino contra reino, nación contra nación, iglesia perseguida, otros encarcelados, otros asesinados, odio entre los hermanos, odio y división entre ellos. Pero Jesús dice, esto es principio de dolores, no es el fin. El fin es cuando sea predicado el reino, el evangelio del reino a todas las naciones. ¿Y cuál entonces será la señal de que Él viene? ¿Será entonces que va a sonar una trompeta, se escucharán cosas? Hoy me enviaron uno de esos videos de esa gente especulativa, del gran sistema, del gran poder mundial que se está creando. Cada generación sale un video igual, que ya viene el gran sistema cuando fue el euro como moneda europea, ya viene el sistema cuando salió el www de la internet, ya viene el gran sistema, una cantidad, todo eso es especulación. Tenemos que atender a las escrituras. No hay un chief con una vacuna. Bill Gates no es el anticristo, puede que crea o no en Cristo, pero no nos dejemos arrastrar por toda esta gente que son charlatanes con Biblia en mano. De hecho, la advertencia de Jesús está ahí. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy, se levantarán falsos cristos, se levantarán con señales, se levantarán prediciendo y predicando. No, ¿qué dice la Escritura? Entonces nosotros como iglesia tenemos que estar atentos. Sí, tenemos que observar a la Biblia. Tenemos que ver que vivimos en un sistema totalmente anticristo. El mundo a lo bueno le llama malo, a lo malo le llama bueno. Sí, vivimos en un mundo donde todos, la gran mayoría se opone a Cristo aunque lo invoquen. Vivimos en un mundo de maldad, sí. Hay guerras, sí. Rumores de guerra, sí. Hambre, sí. Peste, sí. Todo eso se ha dado en los 2000 años, pero son principios de dolores. Más bien seamos protagonistas, agentes en acción de que se cumpla esa gran señal, que será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. ¿Estás predicando el evangelio del reino? Debemos predicar para testimonio a todas las naciones. Entonces, en este tiempo de confinamiento, muchos pastores como yo hemos tenido que hacer transmisiones así en internet y usar las redes que llegan a lugares donde uno ni siquiera sabe que está llegando, donde está llegando el evangelio. Los misioneros siguen predicando, que todo mundo conozca, que todo mundo reciba el testimonio de Cristo. Esa es la gran señal en la cual usted y yo podemos participar. No nos extrañemos de guerras, eso va a ocurrir, está ocurriendo y ocurrirá. De terremotos han ocurrido y ocurrirán, de pestes, de hambres, eso ha ocurrido y ocurrirá. De avispones, eso ha ocurrido y ocurrirá. Preocupémonos como iglesia de ser agentes activos, de predicar el evangelio para testimonio a todas las naciones. Entonces, cuando todas las naciones hayan recibido el testimonio de Cristo, entonces vendrá el fin.
Sería bueno mirar las estadísticas de las grandes ministerios de misiones, a mirar los países alcanzados, los países no alcanzados, países que hoy, por ejemplo, no son alcanzados, siglos atrás sí lo fueron. Hubo impactos misioneros, hubo predicación del evangelio, pero hoy, por ejemplo, la religión islámica ha tenido mucho auge, mucha fuerza y ha cogido muchos países que antes eran cristianos, por decirlo, o que profesaban la cristiandad y ahora son musulmanes, son islámicos. Pero hay que seguir predicando. ¿Cuál señal entonces habrá de la venida de Cristo? Cuando Él aparezca en las nubes. ¿Cuándo será eso? No sabemos, es en un abrir y cerrar de ojos, es como en un trueno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Estar preparados. Ya Jesús dijo, yo se los advertí, ahí se los dejo, ahí les advierto, ahí les dejo esto. Esto se los digo para que tengan claridad. Pero ese tema tenemos que entender entonces a Mateo 24 a la luz del capítulo 23, que tiene que ver con la condenación al sistema religioso judío, pero la pregunta triple que está en el capítulo 24, versículos 1 al 3, tiene que ver con la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, no quedará piedra sobre piedra. Se dice que cuando Tito y su ejército entró a Jerusalén la incendiaron y que el incendio en el templo fue de tal magnitud que los utensilios de oro se derritieron, el oro se derritió y los soldados para saquear el oro fueron los que tumbaron todo el templo para poder sacar el oro que derretido por el fuego se fundió y quedó metido en las hendiduras de las piedras. Y solo quedó un pedazo de un muro que hoy conocemos como el Muro de las Lamentaciones. Lo que Cristo dijo de Jerusalén se cumplió, lo que Cristo dijo del templo se cumplió y lo que Cristo dijo de su venida se cumplirá. Así que tenemos que decir Maranata, el Señor viene, pero no nos dejemos perturbar, como le dice Pablo a los de Tesalónica. No se dejen confundir por carta como si fuera nuestra, en que en cuanto Cristo ya vino. La iglesia de Tesalónica estaba bien asustada diciendo que Cristo ya había venido, entonces no tenían esperanza de los creyentes muertos. ¿Qué sucederá con ellos? No nos dejemos perturbar. Todos esos videos que llegan del gran poder mundial, del orden mundial, que no acepte esto, que no acepte el chip, que las antenas del 5G, que entonces las antenas de 5G van a hipnotizar, van a lavar nuestro cerebro, vamos a ser zombies, que vamos a obedecer. Eso es absurdo, eso es ridículo. La señal de que Cristo viene no son las antenas de 5G. No es de China como poder comercial, ni de Estados Unidos como su poder militar. La señal de la venida de Cristo es un evangelio predicado para testimonio a todas las naciones y que venga el 5G. Y va a haber internet que viajará a velocidades extraordinarias para predicar el evangelio. Si el diablo cree que con la tecnología está imponiendo su reino, lo que está haciendo es mejorar todo para que la iglesia avance en la predicación. Es como Roma. Roma construyó las vías, la ingeniería civil en vías más grande que hubo en los siglos anteriores fue las carreteras que hizo Roma. Las hizo para recaudar los impuestos de todos los países y naciones que había invadido. Por eso el dicho de que todos los caminos conducen a Roma. Pero lo que Roma hizo para sacar impuestos, lo usó luego el apóstol Pablo para caminar toda Europa, casi toda Europa, gran parte de Asia y llevar el evangelio. Nótese, un imperio hace las carreteras para poder subyugar a otros y entonces imponer sus pagos de impuestos y la iglesia la usa para predicar. Que pongan la 5G, tecnología, alta tecnología, predicaremos el evangelio y llegará este evangelio a todo rincón. Llegaremos a naciones donde no hemos llegado con la tecnología. No nos dejemos comer esos cuentos de gente y sacan imágenes y ahora todo es a color. La escatología que yo leí años atrás era simplemente imaginación cuando uno leía o veía los videos de ciertos escatólogos que predecían casi que el futuro, pero todo era especulación. No nos dejemos llevar por la especulación, dejémonos guiar por las escrituras. Entonces dirán, Elo aquí, está en la sala, ve a verlo en el desierto. No. ¿Qué dice la Escritura? Lo que diga la Escritura, eso creeré. Si no está en la Biblia, hermano, no venga aquí. Pablo dice que si aún un ángel desciende del cielo a predicarnos otro evangelio que no sea este, el tal sea anatema. Anatema significa doblemente maldito, maldito en esta vida y maldito en la vida venidera. Pablo mismo dijo, ni siquiera nosotros,
si predicamos otro evangelio. Oremos al Señor y demos gracias. Oremos a Dios y bendigamos su nombre. Hay una cosa certísima: Cristo vendrá. Hay otra cosa certísima: vendrá por su iglesia santa y redimida. Conoce al Señor a los que son suyos, dice el apóstol Pablo a Timoteo, y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Hay otra verdad poderosa: vendrá como ladrón en la noche, sin previo aviso. Ningún ladrón avisa cuando va a ir a robar, bueno, exceptuando los políticos de nuestro país. Pero básicamente ningún ladrón dice: yo voy a entrar a tu casa a las 2 de la mañana, déjame un tinto caliente, déjame entonces ahí servida la merienda, que voy a sacar unas cuantas cosas de tu casa. No, ningún ladrón avisa. Cristo no avisará, será como ladrón en la noche. Vendrá, y entonces la iglesia tiene un encargo, un encomio del Señor: estar preparados, estar listos. Señor, te doy gracias por cada uno de mis amigos y hermanos que ven este video. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Ella, como dijo el salmista, es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. En estos días tan convulsionados en el mundo, muchos han salido con Biblia en mano a vaticinar los últimos tiempos y hablar de profecías y de cumplimientos apocalípticos y del gran sistema y orden mundial que dominará el mundo y una cantidad de cosas absurdas y hasta ridículas. Mientras la iglesia está en la tierra, tiene un solo encargo, y es predicar tu palabra y glorificar tu nombre, no especular. No podemos volvernos cristianos adivinos, no podemos volvernos cristianos especuladores. Debemos ser intérpretes de tu palabra, lectores de ella y proclamadores de tu verdad. Ayúdanos a estar preparados en una vida santa, obediente, consagrada, en una vida íntegra, Señor. Ayúdanos a estar preparados con lámparas, Señor, con aceite en nuestras lámparas, Señor, con un corazón presto, con una mente presta, con un espíritu ferviente en búsqueda tuya, con un anhelo por tu regreso. Te damos gracias, Señor, y bendigo tu nombre por la vida y el hogar de cada uno de mis hermanos y amigos. Visita a sus familias, sigue visitando nuestras ciudades, sigue visitando nuestros países, sigue visitando al mundo. Yo sé que el mundo es pecador, todos somos pecadores, pero tu palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabunda tu gracia. En la ira, acuérdate de la misericordia, Señor, acuérdate de que somos polvo, y sana nuestra tierra, y ten misericordia de las naciones. Que sea predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces sabremos que tú estás próximo a venir, pronto a venir. Gracias, Señor, porque la única señal a la que debemos estar atentos es a la señal que vendrá en el cielo, la señal de tu retorno, de tu regreso en las nubes. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos, a Jaime Alberto Ortega, a Luz Dari Paracio, a Carolina López, a Patricia Urrego, a Patti Nessier, a Edgar Arenas, a Armando Sánchez, a Jaime Alberto Mejía, a María Inés Gutiérrez, a Cindy Peláez, a Juan Esteban Muñoz, a Jairo Narváez, también a Luz María Álvarez, a Jorge Álvarez. Bendiciones a todos, a María Alzate, todos los que estuvieron con nosotros en esta tarde en Confinados. Janet, bendiciones. William Acosta, bendiciones. A todos, bendiciones. Recuerde, usted puede entonces buscarme en Facebook con mi nombre Felipe Trujillo, Felipes. Es así como se llama entonces nuestras transmisiones y nuestro programa de enseñanza bíblica a través de las redes. También puede buscarme en YouTube, también están los otros videos de Confinados. Si Dios nos permite, estaremos de nuevo el miércoles, de nuevo en Confinados. Entonces recuerde que los últimos tiempos son todos los tiempos de la ascensión de Cristo hasta su segunda venida. Estamos viviendo los últimos tiempos desde hace 2000 años. ¿Qué señal tendremos de la venida de Cristo? El COVID no es la señal de la venida de Cristo. No. Tampoco es el gran orden mundial y el sistema del microchip. No, basura, absurdo. La gran señal de la venida del Hijo del Hombre es el Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gloria. Bendiciones a todos. Bye, hasta pronto.